El camino futbolístico de Karl-Heinz Schneider comienza incluso antes de nacer. Su padre, Rudi Frank Schneider, fue jugador profesional en el Hamburgo, equipo en el que protagonizó recordadas batallas contra el Bayern de Múnich y su mayor rival sobre el césped, Flescher. En aquellos mismos años contrajo matrimonio y tuvo 2 hijos, el mayor Karl y la pequeña Marie, volcando inmediatamente sobre el varón su pasión deportiva. En su 7º cumpleaños le regala el colgante de compromiso que él mismo llevó en sus partidos para motivarlo a convertirse en futbolista. El niño admira profundamente a su padre. Tras la retirada profesional, Rudi comenzaría una nueva etapa como entrenador, y el Hamburgo se fijaría en él como segundo en el banquillo junto al técnico Mador. A esas alturas, y con tan solo 11 años, el primogénito de los Schneider ya despuntaba por sus cualidades como delantero, por lo que su padre no dudó en inscribirlo dentro de las categorías inferiores del club, donde inmediatamente destacaría sobre todos sus compañeros, convirtiéndose en el capitán del equipo y el jugador más respetado. Tan solo un año después se produce un acontecimiento especialmente importante para el porvenir futbolístico de Schneider. El Hamburgo juvenil incorpora a una joven promesa japonesa, el guardameta Genzo Wakabayashi, quien acaba de ganar el torneo nacional en su país. Aunque su recibimiento en el equipo no fue especialmente cómodo, pronto se iniciaría una relación de rivalidad y respeto entre portero y delantero. En su primer encuentro, el japonés sería humillado rotundamente por el alemán, quien lo batió sin problemas en cada intento, fusilándolo sin piedad. Pero pronto Schneider se admiraría de sus cualidades, y mientras que sus compañeros ven en Genzo a poco más que un invasor japonés, Schneider ve al mejor jugador bajo palos que ha conocido hasta ahora. Su apoyo al novato no solo va a permitir su normal integración en el grupo, sino que el japonés acabará siendo el portero titular en el Hamburgo, lo que, lejos de ser un hecho aislado, iniciaría la etapa más próspera del equipo, una en la que todos los sueños de un niño iban haciéndose realidad. Un conjunto sólido, sostenido en la columna vertebral que conformaban Genzo en la portería, el mediocentro Hermann Karl y Schneider en punta, llevan a Hamburgo juvenil a conquistar su categoría 3 años consecutivos. La relación de los 3 muchachos sobrepasa el terreno de juego, en una época que posiblemente será la más feliz en la vida de Schneider, quien ya es apodado el Kaiser por el profundo respeto que imprimen compañeros y rivales, pero que aprende a amar el fútbol de una forma natural e ingenua. La competición se convierte en más que un deporte para él, es una forma de vida que trajo consigo verdaderos amigos. Sin embargo, este estado de euforia deportiva contrastaría con inminentes sucesos que desestructurarán a la familia Schneider y que mostrarán al chico la cara más cruel del fútbol. Cuando Madorf, el míster del primer equipo de Hamburgo, enfermó, Rudi Schneider tomó inmediatamente su puesto como primer entrenador, pero lo que debía haber sido un sueño hecho realidad, dirigir a un equipo en la mayor competición alemana, la Bundesliga, acabó desembocando en la peor etapa de su vida. La tensa relación con la estrella de Hamburgo, Schmidt, terminó con este en el banquillo durante varios encuentros, lo que, unido a malos resultados, hicieron estallar la mala prensa en torno al nuevo míster, acusado de todos los males del equipo, y continuamente ridiculizado cuando comparaban la debacle del primer equipo con el ascenso de su propio hijo en el Hamburgo juvenil. Con el regreso de Madorf tras superar su enfermedad, Rudi fue fulminantemente despedido. El desprestigio de su padre como entrenador acabaría salpicando a Schneider, quien era a menudo insultado por la grada rival, aunque su actitud profesional y su gran fútbol le hacían pasar por encima de todo ello. Se inició a partir de aquí una relación tensa entre un hijo que ascendía sin parar, siendo incluso llamado a formar parte de la selección juvenil alemana como capitán, y un padre que, cansado de la presión de los banquillos, abandonó el fútbol para trabajar como carguero en el puerto de Hamburgo. Esta situación terminaría por romper la familia de Schneider. La actitud arisca y el abandono de su padre provocó un distanciamiento inmediato de su esposa y ambos acabaron separados. Tanto Marie como Karl pasaron a vivir con su madre, y los encuentros entre padre e hijo se volverían cada vez más intermitentes. A los 15 años y con el Hamburgo juvenil en su mejor momento, el hambre futbolístico de Karl obtuvo una inesperada recompensa. Su nombre se había disparado como el de la mayor promesa de Alemania e incluso de toda Europa, sobre todo cuando en la gira continental de la selección italiana, Schneider tuvo ocasión de enfrentar y anotar contra el famoso e imbatido portero Gino Hernández. Muchos clubes le seguían con atención, pero la llamada de Flescher, quien fuera jugador rival de su padre y actual técnico de Bayern de Múnich, fue algo que el joven delantero no pudo ignorar.
más aún cuando el club más importante del país le ofrecía la posibilidad de debutar en el primer equipo, ser jugador profesional con solo 15 años. Ni el amor por el club que le había dado todos sus éxitos hasta el momento, ni el aprecio por sus compañeros evitarían que el Kaiser diera el paso definitivo para su proyección en el fútbol. Sneijder firmó, sería jugador de Bayern de Múnich en las próximas temporadas. Un viaje sin embargo, que parecía tener que emprender solo. Por motivos de trabajo, su madre no podía trasladarse con él a la capital, y al contarle la noticia a su padre, este no tuvo la menor intención de acompañarlo en su nueva vida, mostrando la enorme barrera que a esas alturas se había construido entre ellos. A pesar de su aparente seguridad, lo cierto es que el Sneijder de aquel momento se sentía especialmente frustrado por su situación familiar. Abogaba continuamente por la reconciliación de sus padres, pensando especialmente en su hermana pequeña, con quien mantenía una relación muy especial desde la separación, sustituyendo a la figura paterna que ahora echaba en falta. Pero cada uno de sus intentos solo parecía separarlos más. La noticia del traspaso tampoco sentó nada bien entre sus compañeros de Hamburgo, pero Sneijder aún podría despedirse convenientemente de ellos, primero de Wakabayashi, retándolo a un último duelo con la misma camiseta. El nivel del portero había crecido desde su llegada, paralelo al de su capitán. En aquel momento podía detener aproximadamente la mitad de sus disparos, pero Sneijder lo fusiló con su tiro de fuego, un disparo tan potente que, según contaban, el balón parecía arder al contacto con su bota y con la red. Junto a todo el equipo, la despedida definitiva sería en el partido amistoso contra Japón, la selección nacional de su amigo, quienes estaban en tierras alemanas preparando el próximo torneo internacional de Francia, en el que Sneijder también participaría capitaneando a su país. Pese a lo aparentemente intrascendente del encuentro, para Sneijder no solo era su partido de despedida, uno que, por ese mismo hecho, había generado mucha expectación entre los aficionados e incluso los medios de comunicación, sino también la oportunidad de conocer a un jugador talentoso del que su amigo Genzo le hablaba continuamente, Tsubasa Ozora, capitán de Japón. Pero desafortunadamente, el joven 10 de Nankatsu no formaría parte de la escuadra japonesa en este encuentro. En un partido que el Kaiser y su equipo comenzaron jugando a medio gas, Hamburgo terminaría aplastando a Japón por un contundente 6-1 en cuanto pisaron el acelerador. Aquello fue sin embargo anecdótico ante lo que estaba por llegar, una forma curiosa de despedir una etapa de su vida y abrazar otra. Tras años de triunfo, compañerismo y felicidad, Hamburgo quedaba atrás, el Kaiser alemán volaba a Múnich. Pero su presentación como nuevo miembro del Bayern para la próxima temporada fue solo un mero formulismo contractual. El inminente futuro de Sneijder se antojaba incluso más importante que aquello, en la selección juvenil, en París. Recibidos como uno de los grandes aspirantes para llevarse el torneo, la expectación era máxima con respecto al poder de un equipo que junto al Kaiser alineaba a otros grandes jugadores, su excompañero en el Hamburgo Karl, o las estrellas del Werder Bremen, Franz Schester y Manfred Margas. Pero todos los focos apuntaban especialmente al joven destinado a convertirse, según los entendidos, en el mejor delantero de Europa. Encuadrada en el grupo A con Canadá y Portugal, la selección alemana apuntaba claramente a liderarlo y clasificar a la fase final del torneo. Sobre el papel eran favoritos. Ahora tocaba confirmar todas esas expectativas sobre el campo, y Sneijder les dio todo lo que esperaban ver. Lleva de nuevo el balón Sneijder. Disparo envenenado y gol. El tercer tanto sube al marcador. 2 jornadas, 6 goles, sendos hat-tricks en cada uno de sus 2 partidos para vencer a Canadá por 3-0 y a Portugal por 1-4. Partidos que dejaban el grupo A sentenciado con Alemania a la cabeza. Ya estaban en la semifinal, donde los esperaba un rival a tener en cuenta. Uruguay también arrasó en su grupo, ganando los 2 partidos gracias principalmente a la espléndida actuación del también delantero Ramón Victorino. Ahora sí, Alemania se vería exigida. Y efectivamente, antes de que se cumpliese el primer minuto de partido, Victorino anotó, sorprendiendo a Alemania por completo con una rápida jugada que cazó el envío desde la banda. Ni siquiera los alemanes estaban preparados para la velocidad de quien apodaban la Pantera Negra, y Alemania comenzaba perdiendo por primera vez en el campeonato. Por la grada la sorpresa se extendía en forma de rumor creciente, pero fue silenciado inmediatamente por Sneijder.
Su tiro de fuego empató el partido a los 3 minutos de juego. Alemania no venía a Francia a perder, y cuando el emperador ganó su duelo individual con Victorino, ya no había marcha atrás, y Schneider cerró su tercer hat-trick consecutivo en la primera parte. El segundo tiempo fue cómodo para los germanos, que dominaban todas las fases del partido con Uruguay totalmente sometida. Margus primero y Sester después ampliaban la ventaja para que en el minuto 26 el capitán terminara de sentenciar el encuentro con un nuevo tiro de fuego que lo colocaba además como el máximo artillero del torneo, sobrepasando a Juan Díaz. 10 dianas en 3 partidos. Schneider se confirmaba como el talento que todos habían vislumbrado en él. Alemania se clasificaba a la final con el aplastante resultado de 6-1. Ya solo quedaba esperar al equipo que osara desafiarlos por el campeonato. Japón se impondría a Francia en la tanda de penaltis después de un extenuante partido. Esto le daba a Schneider la final que más ansiaba, una que le permitiría medirse cara a cara en un partido oficial contra su excompañero Wakabayashi. Una rivalidad generada desde niños estaba a punto de llegar a su punto más álgido. Y al fin llega el momento esperado. Hoy es el día de la final. Esta tarde se enfrentarán las selecciones de Alemania, que hasta el momento no ha tenido muchos problemas para llegar a estas alturas, y Japón, que ha derrotado a Argentina y a Francia en encuentros memorables. Pero hoy sabremos quién será el campeón del torneo. ¿Ya tienen a su favorito? El esperado partido comenzó, pero no como esperaba Alemania. Japón dominaba, aprovechando la información que su portero les había dado sobre la escuadra alemana, y solo Müller evitó que se adelantaran en el marcador. En cuanto a Schneider, lo intentó en cuanto tuvo la ocasión, pero Wakabayashi se mostró intratable, incluso deteniendo el tiro de fuego por primera vez en el campeonato. Sin embargo, el partido se iría igualando. Las ocasiones alemanas llegaban, y de forma inevitable, todos terminarían por claudicar frente al emperador de Alemania. Schneider marcó al fin a los 24 minutos del partido. ¡Gol de Alemania! El equipo germano tiene la ventaja. Sin embargo, la combinación agresiva entre Misaki y Tsubasa consiguió empatar el encuentro antes del descanso, que llegaría pronto, pero no sin que antes Karl y Genzo tuviesen el primero de una larga lista de conflictos que se prolongarán durante años. El tiro de fuego de Schneider envía a su excompañero al entretiempo sangrando. Efectivamente será el primero de múltiples incidentes, marcando una relación dentro del campo de competitividad casi agresiva que contradice por completo a su amistad fuera del terreno de juego. Tras la reanudación, el partido proseguía igual de intenso, con ocasiones de ambos lados, pero Schneider se verá sometido a una exigencia que nunca había experimentado antes, estrellándose de nuevo contra Wakabayashi, sin posibilidad de vencer en el 1 contra 1 frente a Tsubasa, y finalmente intentando enfrentar un terrible disparo de Kojiro Hyuga que se lo llevaría por delante en el segundo gol de Japón, que los dejaba de nuevo por debajo en el marcador. Japón se presentaba realmente como un equipo temible, por encima de lo que cualquiera hubiese calculado, y habiendo conseguido reunir en la grada a su familia por primera vez para este partido tan trascendente, Schneider se preguntaba si iba a ser derrotado frente a ellos. Con el marcador en contra, la selección alemana se volcaría al ataque, mientras Japón defendía con todo y bien. A 10 minutos del final, el resultado en el marcador parecía inamovible, y solo entonces, acorralados, dos viejos amigos dieron lo mejor de sí. Con Karl haciendo de las suyas, recuperando y asistiendo, Schneider volvió a tenerla, y esta vez, frente a Tsubasa y Genzo, demostraría que cuando se lo propone, el gol es siempre suyo. Con un zurdazo, bate de nuevo la portería japonesa y vuelve a empatar para que todo tenga que decidirse en los minutos finales. Justo antes del pitido final llega el tanto definitivo. Alemania ve como el título que todos habían pronosticado como suyo volaba inesperadamente a Japón. Un desconsolado Schneider veía cómo se escapaba el primer título que disputaba con su selección, y a pesar de mantener su entereza en el césped, se derrumban los vestuarios. La derrota, sin embargo, es más dulce cuando hay personas a tu lado para el consuelo, y en esta ocasión, el capitán de Alemania encontraría a sus 3 personas más queridas juntas como no ocurría desde hace mucho. Según su propio relato, el encuentro de sus padres en las gradas para verlo jugar propició que ambos decidieran dar otra oportunidad a su relación.
El nuevo trabajo de Rudi como técnico en Múnich le permitió recuperar la autoestima perdida, y ante el fichaje de su hijo por el mismo club, todos decidieron trasladarse a la capital para iniciar esta nueva aventura juntos. El mismo día que Schneider perdió su primera final, ganó un nuevo entrenador, recuperó un padre y toda una familia. Asentados en Múnich, la siguiente temporada fue de consagración para un Karl que con 15 años veía cómo era ascendido al primer equipo de Bayern, disputando ya algunos partidos. El más trascendente de la temporada sería sin duda el choque contra Hamburgo, cuando ambos equipos compartían el liderato de la Bundesliga. Perdiendo 2-0, los visitantes hicieron entrar al Kaiser en el segundo tiempo, y el joven no tardaría en recortar la diferencia. El momento álgido del partido ocurriría cuando el portero local, lesionado, es sustituido por Genzo Wakabayashi, ascendido al primer equipo aquella misma temporada y que hacía su debut profesional. A instantes del final, un marcadísimo Schneider consigue enganchar un potente zurdazo frente a Genzo que el portero ataja eficazmente para asegurar el resultado y desplazar a los de Múnich de la primera plaza en el campeonato. La lucha entre ambos continúa, ahora como profesionales, y su compañerismo de forma inesperada también, cuando volvieron a vestir la misma camiseta en un partido amistoso entre la selección alemana y la holandesa, en la que Genzo suplió a Müller como guardameta, acabando desgraciadamente lesionado. Para entonces habían pasado 3 años del debut profesional de Schneider, y junto a los logros con el Bayern había conseguido clasificar a la selección alemana para el Mundial Sub-19, un torneo que se disputaba casi improvisadamente en Japón, cambiando de sede en el último momento, y que inevitablemente despertaba el entusiasmo en el capitán alemán por lógicas razones: la revancha pendiente con la selección japonesa. En esta ocasión, además, el conjunto nacional estaba a cargo de su padre como primer entrenador. Sería la primera vez que Schneider estaba bajo sus órdenes directas en el terreno de juego. Alemania quedaría encuadrada esta vez en el grupo B, con Suecia, Estados Unidos y Colombia. Seguían figurando como uno de los favoritos de cara al título, derrotando fácilmente a Colombia primero y Estados Unidos después. Por su parte, el cuarto integrante del grupo, Suecia, había empatado contra ambos equipos, lo que daba a Alemania el pase directo a las fases finales y como cabezas de grupo. En el último partido frente a los suecos, ellos sí se jugaban su clasificación, necesitando al menos un empate para pasar. Alineando por primera vez a su capitán, Stefan Levin, Suecia fue capaz de contrarrestar el hat-trick de Schneider, llevándose el partido por 3-5, y pese a que el resultado no cambiase nada para los alemanes, Schneider lo sintió en su orgullo. Otro equipo europeo había demostrado que son vulnerables. Aún así habían evitado a Japón en cuartos, ansiando enfrentarlos en una hipotética final, teniendo que medirse a la Argentina de Juan Díaz en un partido muy competido, pero que de nuevo, gracias a Schneider, consiguieron ganar por un ajustado 3-2, y por el que pagaron además un precio con las lesiones de Müller y el propio capitán. Sin embargo, estaban a un solo partido de igualar la gesta del Sub-16 y llegar a la final, un solo paso de poder enfrentar a Japón en su propio país y devolverles el duro golpe recibido 3 años antes. Un solo paso, sin embargo, uno demasiado arduo, demasiado costoso, demasiado difícil. Brasil pasó por encima de una Alemania mermada, destrozándolos por 5-0. Los alemanes eran vapuleados frente al mundo y se marchaban del campeonato heridos de gravedad. Un campeonato que ganaría de nuevo Japón, mientras Schneider volvía a Alemania para encarar una nueva temporada, siendo ya capitán del equipo. El Bayern de los Schneider haría un extraordinario campeonato, conquistando el título. El delantero era ya incuestionablemente el emperador de Alemania, pero el país se le quedaba pequeño a un jugador que ambicionaba con conquistar toda Europa. Durante la siguiente pretemporada, el Bayern de Múnich había incorporado a varios jugadores nuevos: el croata Schaken, el nigeriano Minimba, el danés Coleman y sobre todo el chino Sun Kosho y el sueco Stefan Levin. Casualmente, 2 de los pocos futbolistas que también habían conseguido anotar a Wakabayashi. La intención del club era clara: construir una plantilla que llevara a Bayern a lo más alto de Europa, conquistando la prestigiosa Champions League. El último paso en ese camino estaba en manos de Schneider, quien intentó convencer a Wakabayashi de fichar por su equipo y jugar de nuevo juntos. El portero, sin embargo, rechazó la oferta. Fiel a los colores que lo acompañaron desde su llegada a Alemania, Genzo prefería tener a Schneider como rival y conseguir con Hamburgo lo que logró con su selección. Tras su fracaso como negociador,
Al delantero solo le quedaba una opción para tratar de convencer a su amigo: derrotarlo de una vez en el terreno de juego. La temporada no pudo iniciar mejor para el Bayern de Múnich. Primer hat-trick de Sneijder junto a 2 goles de Levin Shaw para un contundente 5-1 frente a Schalke. Los siguientes 3 partidos serían solventados de forma similar. El equipo pasaba como un rodillo sobre sus rivales, y en la quinta jornada llegaba el momento más esperado por el capitán. Un Hamburgo imbatido y a solo 2 puntos de distancia en la tabla visita el Home Estadio de Múnich. Lo que allí aconteció pasaría a los anales del fútbol como uno de los mejores y más intensos partidos en la historia de la Bundesliga. Un gol tempranero que ponía contra las cuerdas al equipo campeón frente al pequeño aspirante. Un portero milagroso imbatible bajo los 3 palos. 3 jugadores extraordinarios que se unen para construir un gol literalmente imparable. Pero sobre todo, emoción a raudales. Emoción de ver a 3 viejos amigos dejándolo todo en el césped. Fútbol y sentimiento desbordados por una sucesión de acontecimientos en un partido que no daba tregua. La expulsión de Karl por una patada sin balón sobre Sneijder, haciendo tambalearse años de amistad, fue el contrapunto dramático a la apoteosis final, cuando en una rocambolesca jugada en la que Wakabayashi intentó ser protagonista para ganar el partido, termina en los pies del Kaiser, que daría la victoria a Bayern de Múnich con un soberbio gol desde el centro del campo. Un final digno del mejor guión cinematográfico, con un vencedor que sangra sobre el césped mientras su corazón arde por haber derrotado, al fin, a Genzo Wakabayashi. El equipo de Múnich y su capitán mandan en Alemania. Aunque otra competición más difícil estaba por comenzar. Una vez más, en el seleccionado nacional, la Eurocopa Sub-21 estaba a la vuelta de la esquina, y con ella además, la posibilidad de disputar los próximos Juegos Olímpicos en Madrid. Es una nueva competición, de nuevo con su padre como míster, y con una selección más potente, que añade nuevos nombres al núcleo formado por Müller, Karl, Schuster y el propio Sneijder, con el lateral Tigerbrand y los hermanos Smith fortaleciendo la defensa, y el talentoso Goethe haciéndolos aún más implacables de cara al gol. Alemania pasaba cada ronda con facilidad para acabar superando incluso a los mejores equipos. Sneijder destruye a la leyenda de Gino Hernández haciéndole un hat-trick. Después tomaría su merecida revancha contra la Suecia de Stefan Levin, para finalmente alzarse con el título europeo en una disputada final contra Holanda. Todo ello con las estelares actuaciones de un delantero intratable y máximo goleador de la competición. El Kaiser, ahora sí, reinaba definitivamente en el continente. Su nombre era reverenciado en su país y lideraba a esta nueva selección de cara a unos Juegos Olímpicos a los que llegan con un aura de equipo invencible. Por supuesto, Bayern de Múnich también terminó la temporada en el primer puesto de la Bundesliga, donde prácticamente no tuvo rival. 2 títulos consecutivos permitían a Karl encarar cualquier cosa con confianza. En las Olimpiadas, sin embargo, asomaba la sombra de un equipo. Japón también había clasificado tras vencer en el torneo asiático sin necesitar siquiera a Tsubasa Ozora, y Madrid podía convertirse en el lugar donde aconteciera el partido que el Kaiser lleva 6 años esperando. Pero ese encuentro tendría que esperar un poco más. Junto a China y Senegal, la Brasil de Ribaul, Natureza y Santana prometía disputar el primer puesto en el emparejamiento más atractivo de toda la fase de grupos. Y como era de esperar, el ansiado encuentro llegaría con ambas selecciones encabezando su clasificación tras ganar respectivamente sus 2 primeros encuentros. Alemania lo haría cómodamente, repitiendo el mismo resultado de 3-0 frente a China y Senegal, con un Sneijder enchufado y anotando 2 hat-tricks consecutivos. Pero aquello fue solo un trámite. Y ahora tocaba discutir sobre el césped la hegemonía del fútbol mundial entre Europa y Sudamérica con sus 2 máximos representantes. Y por si esto no fuese suficiente motivación, el Kaiser aún no había olvidado la humillación sufrida en el Mundial Sub-19 y los 5 tantos con los que Brasil lo sacó del torneo. Viejas rivalidades, 2 planteles de lujo, la hegemonía del fútbol mundial, todo en un solo partido.
o eso parecía justo antes de que Brasil anunciase su alineación titular. Prescindiendo de sus 3 mejores jugadores, descafeinaba el partido al mismo tiempo que encendía a los alemanes sintiéndose menospreciados. En todo caso, aquello fue suficiente para que un Sneijder ya encendido de por sí no mostrase piedad. Tweede paal is Dirk Kuyt. Goed gedaan, Sneijder! Sneijder op zijn piano! Al finalizar el primer tiempo ya había marcado 3 goles en una muestra de poder que el entrenador brasileño encajó como pudo, obligándose a sacar al campo a Natureza y Santana tras el descanso para tratar de revertir la dramática situación. Y el partido efectivamente daría un giro en la segunda parte. Brasil tomaría el control y las ocasiones, y aunque se encontraría varias veces con un Müller espectacular, terminó batiendo al gigante con la incorporación al juego en el minuto 12 de la última estrella brasileña, Ribaul. Brasil tomaría la rienda total del partido. Primero Natureza, luego Santana. Empate en el marcador. En el estadio se palpa la remontada, y aunque Sneijder consigue volver a ponerlos por delante con un gol fruto de una tenacidad implacable, Ribaul conseguiría empatar de penalti para dejar el partido en tablas. 4-4 en el marcador, dejando a Alemania como segundos de grupo, pero demostrando el verdadero potencial del campeón europeo de cara a la fase decisiva del torneo olímpico. Unos cuartos de final donde los esperaba ya el ansiado partido contra Japón. Aún mermados por una lesión que limitaba a Müller, Sneijder llega al confiado encuentro que más tiempo ha esperado, hasta el punto que llegaría a apostar con su gran enemigo Wakabayashi sobre el resultado, en un intento desesperado por conseguir que el portero acabe en las filas del Bayern de Múnich. Una apuesta, una medalla en el horizonte, y el honor por resarcirse de una final perdida hace años, todo ello puesto en el próximo partido. Uno de esos partidos que quedan en el recuerdo. Para Sneijder el encuentro es además un nuevo tú a tú contra Genzo, una nueva oportunidad de reivindicarse frente a él, pero Wakabayashi simplemente estuvo impecable. En una primera parte de marcado carácter defensivo por ambos equipos, Sneijder fue incapaz de inquietarlo, y el portero parecía demostrar que a esas alturas conocía demasiado bien al capitán alemán, adelantándose a todos sus movimientos. Por su parte, Müller hacía lo propio con las ofensivas japonesas, y la primera parte terminó con empate a 0 en el marcador. Intentando revertirlo en el segundo tiempo, Alemania reforzaba aún más su esquema defensivo, intentando anular el mediocampo japonés. Pero el resultado no fue el esperado. A los 25 minutos de la segunda mitad habían encajado 2 goles. Ya no quedaba otra. Tenían que atacar con todo, y los cambios no se hicieron esperar con las incorporaciones de Hans y Goethe al terreno de juego. Pero aunque Sneijder y los suyos comenzaron a tener mayor control de partido y la mayoría de ocasiones, el Kaiser seguía estrellándose contra Japón. Misugi y Wakabayashi desbaratan sus ocasiones, y con los minutos pasando, el capitán alemán comienza a ir al límite, buscando el gol que meta a su selección en el partido. Así llegaría la jugada más arriesgada y polémica. En un lanzamiento de esquina, Genzo y Karl buscan llegar a la vez a un balón dividido que el portero atrapa antes, jugándosela frente a los tacos de Sneijder que se clavan en su espalda, abriéndole una herida profunda. La sangre mana a raudales y el portero tendría que abandonar el estadio rumbo al hospital, siendo sustituido por Morisaki. El duelo entre delantero y guardameta llegaba a su fin en dramáticas circunstancias que sobrepasaban al capitán, pero ahora, sin Genzo bajo palos, a Alemania se le abría una verdadera puerta, y Sneijder la aprovechó de inmediato. Antes de que Genzo hubiese llegado al hospital, ya había hundido el balón 2 veces en la red japonesa, pero lo que no esperaban es que Japón entregase el encuentro tan fácilmente, y el juego se intensificó aún más con ocasiones constantes, pero el resultado vuelve a ser el mismo. A poco del final el Kaiser va con todo, y después de casi acabar, literalmente con Misugi, termina de remontar el partido con una espléndida chilena. Su exhibición es aclamada en todo su país, convertido en héroe, quizás prematuramente. Los 8 minutos de tiempo añadido por el colegiado se convirtieron en el mayor acoso sobre la portería alemana de todo el partido, y el empuje japonés empataría de nuevo sobre el pitido final. Todo debería decidirse en la prórroga. Un tiempo de descuento que también exprime a los dos equipos hasta el límite, pero en el que Japón volvía a mandar, y los sueños de revancha se desvanecían cuando, primero Tsubasa, después Hyuga y finalmente Nitta, parecían sentenciar definitivamente el partido. Con 3 goles arriba, Japón imponía una diferencia aparentemente insalvable. Y allí estaban ellos, los campeones de Europa, observando cómo la pesadilla volvía en forma de déjà vu,
sintiéndose como aquellos niños que perdían su primer título con solo 16 años. A instantes del final, solo un milagro podía salvarlos de repetir la derrota. Y ese milagro tenía dos nombres propios. Unos incansables Calf y Sneijder volvían a echarse el equipo a la espalda, extrayendo un atisbo de esperanza de cada gota de sudor, de cada pelea por el balón, de cada intento de gol. Primero el mediocentro y después el delantero recortaban rápidamente la diferencia a un solo gol, uno que les permitía rozar la posibilidad de forzar los penaltis. La llama ardiente del último disparo de Sneijder les permitía atisbar un poco de luz entre las sombras de la batalla más dura que habían peleado, pero solo fue una ilusión momentánea. Cuando Tsubasa anotaba, tras quedarse solo frente a Müller, todo se acabó, el partido y el campeonato. Alemania volvía a claudicar. Sneijder veía a Japón convertida de nuevo en su bestia negra, dándolo todo, jugando más al límite de lo que nunca había hecho. Ni siquiera eso fue suficiente. Partió de Alemania como el jugador que se colgaría al cuello el oro. Regresaba a casa sin medalla, derrotado. El ciclo del fútbol, sin embargo, volvía a rodar. Aún con el sabor amargo de los cuartos de final en los labios, una nueva temporada comenzaba en la Bundesliga. Y este año estaba decidido a ampliar su hegemonía en Alemania hasta toda Europa. Conquistar la Champions League era el objetivo principal, y con la nueva incorporación de su equipo, ese sueño era ya casi una realidad. Convertido a base de esfuerzo y talento en el mejor jugador de su país, Sneijder podría ser a todas luces el delantero perfecto. Tiene la actitud y el hambre, la rapidez y el sentido de la oportunidad, tiene la potencia y tiene desde luego el gol. Máximo anotador en el campeonato sub-16, máximo goleador en la Bundesliga durante 3 temporadas consecutivas, máximo artillero en la Eurocopa, y todo tan solo con 23 años. Puede que se le resistan los títulos a nivel mundial, pero jamás abandona su condición de favorito ante ellos. Con uno de los futuros más atractivos del fútbol actual, dejó hace tiempo de ser una promesa para convertirse en una realidad aplastante. Sneijder es el espíritu de su selección y de todo el fútbol en Alemania. Es el emperador, el chico de fuego, un jugador inagotable que enciende, como ningún otro, las llamas de este deporte.